Bueno amigos, pues vamos a continuar platicando sobre estos temas de protección civil, y como ya habíamos introducido, vamos a hablar acerca de lo que es el marco legal de la protección civil. Cuando nos referimos a un marco legal, estamos hablando de un grupo de leyes, de un conjunto de leyes que se establecen para regir la actividad en materia de protección civil. Como vimos en protección civil en el video pasado, identificamos que hay tres sectores importantes y que forman parte de lo que es la sociedad y la protección civil. El sector público, que son todas las oficinas del gobierno a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal. Este elemento, este sector público, tiene obligaciones que están definidas en la ley. Tiene derechos que también están definidos en la ley, o atribuciones, básicamente se les llama cuando son parte del gobierno. Tiene atribuciones y tiene obligaciones. El sector privado también, que ya habíamos visto en protección civil, tiene obligaciones y también tiene derechos, y eso se establece en una ley. De la misma forma, las personas que actuamos de manera voluntaria o que formamos parte de la sociedad, o nos organizamos para ayudar a la sociedad en materia de protección civil, también debemos de pegarnos a ciertos lineamientos que están estipulados en una ley. También entonces vamos a identificar que tenemos obligaciones y también tenemos derechos. El marco legal entonces es el conjunto de leyes que van a normar o que van a establecer quiénes son los diferentes elementos que deben participar, que pueden participar, cuáles son sus atribuciones, cuáles son sus obligaciones y cuáles son sus derechos. Eso es lo que me establece un marco legal. Y el marco legal que tiene México en materia de protección civil, pues vamos a revisarlo de manera muy general en unos momentos más. También es importante entender que esas leyes, todas las leyes que existen en el país, especialmente en México, tienen determinada jerarquía. Quizá hablando coloquialmente podamos decir que tienen determinada importancia según quien las emite. Es decir, una ley emitida por el presidente de la República, por su carácter, debe de ser aplicada a nivel federal y todos los ciudadanos, a diferencia de una ley local, de una ley municipal, que solamente va a aplicar al municipio que la emite. Para ver un poquito más a detalle todo esto, vamos a identificar la jerarquía de las leyes como están en México. No nos podremos meter mucho en materia jurídica, sin embargo vamos a hablar un poquito de manera muy sencilla acerca de esta jerarquía de las leyes. La ley principal, como todos conocemos, es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esta se establecen las características para formar una nación, es decir, que hay un gobierno, que hay ciudadanos, cuáles son las obligaciones de ese gobierno, cuáles son los derechos de esos ciudadanos, cuál es su territorio y la forma en que esa ley va a aplicar en ese territorio. Luego entonces, la Constitución simplemente nos identifica los elementos que participan en un estado, en una nación. Se hace necesario entonces que para cada una de las actividades que se realicen exista una ley. Y esa ley, o esas leyes, porque pueden existir varias leyes para una misma cosa, se van a ir publicando también dependiendo de cuál sea su alcance. Para entender esto, veamos entonces que el segundo nivel de leyes son las leyes federales. Las leyes federales se emiten después de haber pasado por un proceso administrativo en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y con el Poder Ejecutivo. Después de haber pasado ese proceso administrativo, el presidente de la República la publica. Y esa ley se tiene que acatar o se tiene que aplicar en toda la nación. Por eso se le considera una ley de carácter federal, es decir, a toda la federación de estados que estamos en esa nación. Al mismo nivel que están las leyes federales emitidas por el presidente, también están los tratados internacionales con los cuales México haya firmado con otros países.
al mismo nivel que las leyes federales, esos tratados internacionales, siempre y cuando no violenten la Constitución, se tendrán que obedecer también en todo el país. Inmediatamente abajo de esas leyes federales vienen las leyes estatales o las constituciones estatales también, en donde esas solamente van a aplicar precisamente en un estado determinado de la República. No van a tener una aplicación como las leyes federales, que son a nivel nacional. Las constituciones o las leyes estatales solo van a tener efectividad o se van a poder aplicar en el estado que las emite. Al último eslabón de todo esto vienen las leyes y ordenamientos municipales y o delegacionales. También, al igual que las anteriores, pasan por un procedimiento administrativo para poder ser publicadas. Las leyes y ordenamientos municipales se van a aplicar solo en el municipio en donde fueron emitidas. Habitualmente, en todos los casos, estas leyes son emitidas por el titular del Poder Ejecutivo, es decir, llámese el presidente de la República, llámese el gobernador o los presidentes municipales, o en el caso del Distrito Federal, el jefe de gobierno. En este sentido, cada una de esas leyes debe de ser respetuosa de la anterior, es decir, las leyes y ordenamientos municipales no pueden estar por encima y no deben de violentar a las constituciones estatales o las leyes estatales. De la misma forma, las leyes estatales no deben de violentar ni tampoco violar las leyes federales o los tratados internacionales a los cuales México se haya adherido. Y de la misma forma, las leyes federales y tratados internacionales no pueden violentar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Es de esta forma que podemos identificar cuál es esa jerarquía de las leyes. Ahora, para hablar más acerca de nuestro tema, vamos a entender entonces cómo queda todo esto. La ley principal, que es la Constitución, esa no cambia. Sigue siendo la ley más importante en materia de leyes en toda la nación, en toda la República Mexicana. Y es aplicable en toda la República Mexicana. Después de eso, ya entrando en materia de protección civil, tenemos la Ley General de Protección Civil y su reglamento. Esas leyes ya se publicaron. La Ley General de Protección Civil fue publicada, lo más reciente que tenemos es que fue publicada el día 6 de junio del año 2012 y se modificaron algunas cosas de esa ley el día 3 de junio del 2014. Esta publicación se hace en el Diario Oficial de la Federación, que es el medio de comunicación oficial para dar a conocer a los ciudadanos de toda la República las leyes en materia federal. Después de eso, en los estados de la República, cada estado de la República establece la Ley General de Protección Civil, deben de tener también su ley estatal de protección civil. Ese ordenamiento debe de publicarse de la misma forma o debe de hacerse del conocimiento de los ciudadanos de ese estado también a través de un medio. Algunos le llaman gaceta, algunos le llaman oficios, algunos le llaman bandos. Sin embargo, la ley estatal de protección civil tiene que darla a conocer el gobierno estatal en su estado, en el estado donde la emitieron. Y al último vienen de entonces también las leyes y los ordenamientos municipales o delegacionales. En el caso del Distrito Federal, pues tenemos por ejemplo que la ley de protección civil que aplica solo al Distrito Federal fue publicada, la última o la más reciente que tenemos fue publicada el 27 de noviembre del 2014. Todas estas leyes van cambiando y todas estas leyes se van modificando, lo que hace necesario que nosotros como personal que atiende emergencias conozcamos y le demos seguimiento a esas leyes. Están el internet, están los diarios oficiales, podemos buscar las actualizaciones de esas leyes y es muy importante. ¿Por qué? Porque esas leyes van a regular, van a estipular qué podemos hacer, qué debemos hacer, a qué tenemos derecho y cómo debe de ser el actual
el actuar del gobierno en apoyo o no de la población, y los procedimientos. Ahí en las leyes, en todas estas leyes se describen los procedimientos que hay que realizar para poder ayudar a la población, desde la economía, desde los centros de acopio, desde la distribución, todas estas cosas, y nosotros como voluntarios también tenemos que ubicarnos dentro de un marco legal u obedecer todas estas leyes. Por eso es importante que las conozcamos. Los invito entonces a que cada uno de nosotros busque en el estado de la República donde habita cuáles son las leyes que le aplican en su estado, para que puedan revisarlas. Más adelante revisaremos de ser posible la ley general. Sin embargo, la invitación queda abierta. Revisen también cuáles son los ordenamientos a nivel municipal que tienen todo, que hay en la República Mexicana, en este caso en el estado donde te encuentres, y las leyes estatales, pero también la Ley General de Protección Civil. Es importantísimo, es de vital importancia que nosotros las obedezcamos, pero también que las conozcamos. No que no las aprendamos de memoria, que nos volvamos abogados, sino simplemente conocer cuáles son las leyes que en México regulan la actividad que con todo el corazón nosotros realizamos.